Hace escasos minutos acaba de finalizar la función de la obra Los amigos de las películas, que tiene a Carlos Di Biesti como actor y autor de la misma. Y justamente ya está conectado a través de la vía de Zoom para poder darnos esta nota. Así que le damos la cordial bienvenida a Carlos Di Biesti. Hola Carlos, ¿cómo estás? Aquí Luis Kramer te saluda. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo anda todo por ahí? Todo bien, por suerte. Bueno. Con ganas de saber más sobre tu propuesta, que tiene mucho que ver además con tu costado cinéfilo, dado que vos sos un cinéfilo consumado. Así que contame empedernido, acérrimo, contame cómo fue esta incursión tuya en esta propuesta Los amigos de las películas. Bueno, esto arranca en el segundo semestre de 2019, cuando hago un seminario de dramaturgia biodramática con Vivi Telas en la UNA, y dentro del proyecto que se empieza a gestar de cada uno en ese seminario, lo que empezó a cobrar cada vez más vida en mi proyecto tenía que ver con mi propia biografía y con mi relación con el cine. Yo creo que no tengo recuerdos de infancia que no tengan que ver con el cine. Ajá, contame un poquito más eso. La primera salida que recuerdo con mis padres es haber ido al cine real a ver películas de dibujos animados de Tom y Jerry, que las daban en programas así de hora y pico. Ajá. Después al cine Los Ángeles, que los que tienen más de 50, como puede ser mi caso, se deben recordar que en este tiempo de vacaciones de invierno, el cine Los Ángeles era la gran meca a la cual había que ir durante los días que duraban las vacaciones, porque ahí era donde los chicos encontrábamos, por un lado el escape y por el otro lado el verdadero palacio de la fantasía, ¿no? Era como la pantalla de Disney por excelencia, ¿no? El cine de Los Ángeles. Exactamente, el cine de Los Ángeles, era el cine Disney por excelencia. Claro. Estamos hablando hasta principios, mediados de los años 80, ¿no? Claro. Pero bueno, concretamente Los amigos de las películas nace en este seminario de dramaturgia biodramática como biografía a trabajar. Uno puede trabajar dentro del biodrama la biografía de alguien o la biografía de uno mismo. Sí. Y cuando comenzó todo el tema de la pandemia y sobre todo del aislamiento social preventivo y obligatorio, en lugar de empezar a pensar en cómo salir de todo lo que estábamos viviendo, dije, bueno, yo voy a empezar a salir poniendo en papel mi imaginación. Okay. Y dije, bueno, esto es lo que debo hacer. Empezar a hablar de mí mismo sin necesidad de hacer algo yoico ni tampoco algo que no le interese a nadie. Claro. Sino que tenga mi presencia como persona en el contexto de una ficción. Vivi Telas siempre te pide que haya un umbral mínimo de ficción dentro de los biodramas, claro. Porque si no existe ese umbral mínimo de ficción, no hay hecho teatral posible. Y decime, bueno, y después, perdón. No, te dejo seguir hablando, perdón, pensé que habías terminado. No, por favor. Después, esto fue durante 2020. Sí. Durante 2021 empecé a trabajar vía Zoom también, porque todavía no nos juntábamos. Empecé a trabajar este proyecto con Pehuen Gutiérrez en el marco del taller de puesta en escena de Rubén Schumacher y Graciela Schuster. Y a fines del año pasado, a fines del 2021, ya estaba listo, pero bueno, ahora se estrenó. Se estrenó finalmente el 2 de julio. Sí. Y lo estamos haciendo los sábados, al menos los sábados de julio. Calculo que vamos a seguir en agosto también, en la Gloria Espacio Teatral, Yatay 890 del barrio de Almagro. Bien, sí.
¿Cuál es el grado de involucramiento que te gustaría o que esperás que el espectador tenga a raíz de esta propuesta sobre este videodrama ficcionado que es Los amigos de las películas? Yo creo que el espectador en ningún momento deja de estar ajeno, porque una vez que se sentó en la butaca, a partir de ese momento, la cuarta pared se va detrás de él y él forma parte de la obra también, ¿no? Porque es parte de una clase que dicta un profesor llamado Carlos Di Biesti. Okay. Y esta clase tiene que ver con el cine de la época pre-Code, entre 1930 y 1934 en Hollywood. Sí. Donde Hollywood hasta se permitió el lujo de ser de izquierda. Claro. Entonces, durante esta clase, en la que Carlos Di Biesti, el profesor, teóricamente va a volcar contenidos respecto de este tema, empiezan a pasarle a Carlos Di Biesti algunas cosas que tienen que ver con por qué esa tarde no está en condiciones de dar clase. Y no tiene que ver un poco con el resfrío que tengo yo hoy, pero tiene que ver fundamentalmente con cuestiones de la cultura, si se quiere. Ahora decime. Así que bueno, eso no lo podemos spoilear. Claro, decime, Carlos, cuando vos te propones indagar en el segmento 1930-1935, por así decirlo, es un segmento tan vasto y tan amplio que te preguntaría dónde está el corte o cuál es el criterio para incluir y para dejar de lado dentro de todo este periodo cinematográfico. Mira, todas las películas que se produjeron antes de la instauración del Código Hays, en 1934, son películas cuyos temas eran total y absolutamente libres. Libres en el sentido de decir, si había que hablar acerca del aborto, se hablaba acerca del aborto. No se usaba ninguna clase de eufemismo para nombrar al aborto. Si había que hablar de la prostitución se mostraba. Si había que hablar de la delincuencia se exhibía. Y este es el gran tema, ¿no? Que uno viendo esas películas hoy empieza a decir, pero ¿qué hubiera pasado en el mundo si este tipo de cine, que eran recién aparte de los albores del cine sonoro? Claro. El cine sonoro comienza en 1927, claro. 3 años después se hacían películas donde se tocaban temáticas que tocarlas hoy, incluso hasta es urticante, las drogas, cuestiones religiosas, no sé, lo que se te ocurra. Y se tocaban de manera pero tan libre, que es muy difícil que la gente permaneciera indiferente a los temas que se trataban en esas películas, porque tenían que ver con su día a día. De alguna manera el cine se transformó en un espejo sin tanta deformación de la vida cotidiana de la gente. Entonces, el recorte que hago es porque obviamente solamente se puede hablar de muy poco, y más aún en una obra de teatro. Entonces el recorte que hice fue buscar una figura que catalizara este tipo de cinematografía, y la encontré en la figura del realizador King Vidor, ¿sí? Y sobre todo en 2 películas. En una película de 1931 que se llama El Campeón, que es el antecedente de la película de Zeffirelli. Claro. Y otra que es una película extraordinaria, porque extraordinaria es poco decir de esta película, que se llama Our Daily Bread, que aquí se llamó Ganarás el Pan, que es de 1934, acerca de cómo se crean cooperativas agrícolas en el campo de los Estados Unidos. Algo que es totalmente impensado, ¿sí? Y esa película existe. Y es una gran película que ojalá después de los que vean la función de esta obra y vean el fragmento que presentamos de ella, quieran verla completa, porque es una de las películas que quizás más me haya abierto la cabeza a lo largo de mi vida como espectador de cine.
Claro, me quedé pensando que un poco la idea es motivar al público a que se acerque a estas propuestas que al día de hoy ya resultan bastante lejanas o imposibles de poder revisitar, Exacto, ¿no? exactamente, exactamente. La idea es que el espectador de los amigos de las películas no solamente se quede con la historia que le cuenta el personaje, sino también tenga la necesidad de saber, pero ¿cómo yo esto no lo conozco? Porque quizás el lema que tiene la obra, la frase publicitaria de la obra sea nadie vive ajeno al pasado. Ujú. Nadie vive ajeno al pasado. Entonces, el cine quizás es lo único que nos permite revisar la historia. Y a lo mejor hasta conocerla si es que no la conocemos, ¿no? Claro. Y me quedé pensando, ¿qué pasa con Carlos Di Biesti y el cine actual, a raíz de esto que estamos hablando? Bueno, mira, el cine actual a mí me parece que el cine de hoy tiene puntos muy, muy altos y tiene puntos increíblemente bajos, Ujú. pero no tienen que ver fundamentalmente con la técnica cinematográfica, ni con la narrativa en sí, sino con que estamos tan condicionados por la imagen en este mundo que vivimos, que es muy difícil contar historias que a la gente de alguna manera le traigan una nueva mirada acerca de temas total y absolutamente conocidos. Ujú. Entonces es por eso que a lo mejor tienen tanto impacto las películas de Marvel, porque uno no se imagina lo que va a ver, pero cuando uno empieza a conocer de qué manera están hechas esas películas, y uno le empieza a perder el gusto. Y entonces todas parecen ser lo mismo. Es que me quedé Eh, pensando en esto que decías, como que las películas de Marvel son pura forma y en el fondo no hay mucho para ver. Exactamente, exactamente. Pero no tiene que ver con cuestiones de orden temático, ni tampoco con que las historias que cuentan sean malas, sino que no desafían de alguna manera la imaginación del espectador. Ujú. Perdón. Sí. Este, el tema es que, bueno, concretamente, eh, lo que estamos en lo que estamos asistiendo hoy es a una nueva forma de narrar películas. Yo creo que el gran, eh, digamos, los grandes géneros que se van a desarrollar a partir de los próximos años son tanto el documental como la animación, que ya de hecho está sucediendo eso, pero Sí. con mucho más impulso todavía. El cine documental creo que está empezando a ocupar el lugar de ciertas ficciones. Y eso, bueno, eso es concretamente una de las grandes cosas que estamos viviendo, ¿no? Y Carlos, el público Sí, que asista a la obra, a la propuesta, a los amigos de, de las películas, ¿sentís que se van a llevar más interrogantes que certezas a raíz de esto que estamos ojalá, hablando? ojalá que sí, ojalá que sí. Ojalá que se lleven muchos interrogantes, porque la idea no es darle al espectador lo que el espectador quiere ver, ni darle Ujú. al espectador lo que yo considero que debe ser tal cosa, sino que entre los dos, entre el espectador y el autor, actor en este caso, eh, logremos un punto de contacto para empezar a preguntarnos cosas. ¿Y qué pasa con el... Esto es... Sí, Sí. perdón, no, te dejo No, no, terminar. no, decime. ¿Qué pasa con Tenés el razón. espectador motivado que quiere vincularse a estas propuestas cinematográficas que vos intentás y tal vez logres despertar en él? Hay un mundo abierto a partir de la internet y todos los Ajá. títulos donde que estamos trabajando están disponibles en alguna plataforma. O sea, Entonces yo creo que uno lo que no debe perder jamás sí. es la posibilidad de investigar. Ok, o sea que se Si uno no requiere un investiga, espectador activo. vamos Claro, muertos. claro, Exactamente. claro. Ok, Uno tiene que investigar siempre. Si uno no investiga, perdimos como en la guerra. bien. Entonces lo que yo quiero proponerle al espectador que vea a los amigos de las películas
es que se lleve un montón de preguntas y empiece a investigar, Okay. a ver cómo fue esto. Perfecto. ¿Y qué devolución estás teniendo con relación a No, las esto? devoluciones son muy lindas realmente, porque la historia, la obra no es que es solamente una clase. En esta clase al personaje le pasan cosas que tienen Sí. que ver con su vida personal. Claro. Entonces, recién me decía una espectadora que vino que no tenía idea de que iba a venir a emocionarse. Ajá. Entonces, Claro, uno no programa emocionarse, justamente. claro, uno no programa emocionarse y Claro. sobre todo no programa emocionarse con una obra de teatro capaz. Porque a lo mejor el teatro está visto desde otro lugar, que no necesariamente es el lugar de la emoción pura y exclusivamente, Ajá. sino que es el lugar de la performance, o al menos tal y como se está concibiendo el teatro hoy. Sí. Yo creo que el teatro siempre fue un lugar donde uno se fue a emocionar. Y la emoción es genuina, porque con una película uno está solo frente a la pantalla, aunque esté lleno de gente del cine. Ujú. En el teatro es muy difícil no tener conciencia de que uno está rodeado de gente. Claro. Y cuando uno se emociona es porque es el escenario el que le está devolviendo a él, a esa persona, le está devolviendo la emoción que él está proyectando en el escenario. Ok. Carlos, ¿Sí? antes de, Entonces, sí. Antes de despedirte, te quería pedir que elijas una escena de tu propuesta Los Amigos de las Películas. Bueno, la escena, creo que como la película, perdón, ya ese es el acto fallido, ¿no? Está muy bien. Como la obra de teatro tiene proyecciones, Sí. hay un momento de la obra en la cual a mí me dejo arrasar por la emoción y las lágrimas, Ujú. que es en el momento culmine de Ganarás el Pan, Ajá. en que una cooperativa de trabajo logra encauzar el agua para poder llevar a su campo. Ujú. Ese momento me parece que es el momento en el cual además se quiebra la obra y la obra empieza a transformarse en otra cosa. Entonces me parece que eso es lo que uno tiene que venir a ver. El dejarse llevar por las emociones y al mismo tiempo preguntarse qué pasa con la historia y qué pasa con la historia de la cultura, Ok. que hay cosas que hoy por hoy están ocultas. Bien. No es que las desconocemos o que están escondidas, quedaron casi olvidadas. Y esta es una de las cosas que no debemos permitir, sobre todo si nos dedicamos a hacer alguna actividad de tipo artística. Perfecto, Carlos, está hecha la convocatoria y bueno, Teatro La Gloria, los sábados a las 16 horas, ¿verdad? Exactamente, el horario no es ocioso, es el horario de una clase. Claro, perfecto. Entonces un sábado a la tarde, a las 4 de la tarde, que la gente venga a una clase, se va a llevar una obra de teatro para toda la semana. Fantástico. Sería algo así como una clase con sorpresa. De algún modo. Perfecto. Y con maní con chocolate. Bueno, genial, Carlos. Te agradezco mucho Así que tu bueno. paso, te agradecemos tu paso aquí por Cinefilia y suerte con esta obra, con Los Amigos de las Películas. Bueno, muchísimas gracias, No, Luis, por como favor. siempre. Por favor, un placer. Hasta cualquier momento. Y los esperamos a todos. ¿Cómo Adiós, no? adiós. Hasta luego. Adiós. Fue la palabra de Carlos Di Biesti, actor y autor de la obra teatral o de la clase, como prefieran, Los Amigos de las Películas. Y pegadito vamos a escuchar el último de los temas de hoy, que corresponde a la serie Resident Evil. El tema es Maniac y lo interpreta Conan Gray. Y aquí va para todos ustedes. You were with your friends.